Estamos viviendo un momento en el que la economía ha dejado de ser perteneciente a los economistas, al terreno neutro de los financieros, del comercio, para convertirse en el principal campo de batalla del poder global. Lo sabemos, la geoeconomía es parte fundamental de la geopolítica y la geoestrategia, la fragmentación entre bloques, la carrera por la inteligencia artificial, el uso estratégico de armas como los aranceles o la disputa por la soberanía fiscal frente a las grandes corporaciones tecnológicas nos colocan ante una cuestión fundamental. ¿Quién gobierna realmente la economía del siglo XXI y quién la va a gobernar en las próximas décadas? Vamos a analizar si estamos ante un simple ciclo más de tensiones o ante un cambio estructural del orden geoeconómico mundial. Y lo hacemos con Luis Garbía, director del Máster de Riesgo Financiero de ICADE. Luis, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa, encantado de estar contigo. Primero ponemos contexto, que es lo básico, empezar por un marco general. Si te pido que nos definas el momento geoeconómico actual con una idea fuerza que a ti te impacte, ¿estamos ante una desaceleración coyuntural, ante un cambio estructural del orden económico, ante una reinvención, un cambio de paradigma? ¿Ante qué estamos? Estamos en lo que los antiguos llamaban terra ignota, esa parte del mapa que estaba fuera del terreno conocido. Es un cambio absolutamente estructural y además convergen varios fenómenos, efectos. Está convergiendo el poder brutal de la tecnología, la desfragmentación mundial, y vamos a ver cómo cambia radicalmente el mundo en muy poco tiempo. Hemos visto, a su vez, tú corrígeme en cualquier cosa que digas si no estás de acuerdo, obviamente, pero me parece que del 90 para acá vimos un cambio del mundo rapidísimo, porque bien es cierto que había intercambios, siempre los ha habido, internacionales, pero la apuesta por la globalización, la OMC, supuso en 3 décadas una implementación, una interdependencia brutal que no había existido, y sin embargo ahora se habla de desacople profundo entre grandes potencias, entre esferas de influencia. ¿Es una exageración o tú crees que estamos ante ese desacople y va a seguir habiendo, obviamente, relaciones internacionales, económicas, pero distintas? Hay un continuo. Al final, la aceleración que estamos viendo, la causa primigenia es Internet. Por un lado, después de la Segunda Guerra Mundial, con Hiroshima y Nagasaki, terminó una transición que se inició con la imprenta. La imprenta transformó el mundo, de la imprenta llegó la revolución industrial, y junto con la revolución industrial vimos aquellos movimientos sísmicos que empezaron con primero la Revolución Francesa y luego las 2 guerras mundiales. Pues ese movimiento que empezó con la imprenta y acabó con Hiroshima y Nagasaki, fábrica, industria, economías de escala, en el caso de Hiroshima y Nagasaki, destruyendo a gente, matando gente, inauguró un nuevo entorno, déjame llamarlo democracia, la ONU, la Organización Mundial del Comercio, un status quo basado, estoy yendo al 44, basado en Bretton Woods, en el patrón oro, que ahora mismo ya es obsoleto. O sea, antes he dicho que vamos a ver cómo el mundo cambia, me he equivocado, el mundo ya ha cambiado. El cambio es Internet, igual que la imprenta supuso una transformación radical que provocó la revolución industrial. Ahora estamos viendo exactamente el mismo proceso informativo, es Internet, e Internet eclosiona con el paralelismo de la revolución industrial, que es la inteligencia artificial, algo absolutamente transversal a todos los sectores, que lo que está haciendo es provocar esa desfragmentación. El mundo de Estados Unidos, ese casino donde el dólar son las fichas de juego, ya es una ilusión que le interesa mantenerla a China, que le interesa mantenerla al resto del mundo, pero es una ilusión ya, Rafa, del pasado. Entonces tenemos un continuo que va evolucionando, pero tenemos ciertas fracturas, hay una creciente competencia entre bloques. Y has hablado de instituciones que pertenecen a un momento pasado, efectivamente, pero yo te pregunto, ¿siguen estando aquí las instituciones multilaterales tradicionales, algunas de las que tú has nombrado, etcétera, FMI también, por ejemplo, bancos mundiales, etcétera, bancos de pagos y de reconstrucción, de inversión y desarrollo, siguen siendo relevantes para determinar o para entender hacia dónde va todo esto? ¿O, en tu opinión, se requiere una nueva arquitectura para gestionar la economía global? Al final,
Estamos hablando de algo absolutamente desconocido. En todos los procesos evolutivos no hay una innovación radical desde cero. O sea, siempre que hemos ido construyendo, construimos sobre la base de lo ya existente. O sea, al final los parlamentos hunden las bases históricas en instituciones previas que ya estaban. Hombre, mira, tienes Troya 7, cuando se habla de las excavaciones en Troya, dices, hay muchas ciudades una encima de otra, o tienes la frase esta famosa, no recuerdo si de Newton o de quién, de me ha upado a hombros de gigantes, ¿no?, para conseguir Correcto. Lo que he conseguido. En ese sentido, el mundo industrial democrático se caracteriza por los bancos centrales y la política monetaria, ese sistema bancario que es el sistema circulatorio de todo el entorno competitivo. En esta nueva evolución los bancos tienen que seguir existiendo. No hay igual que la Iglesia sigue existiendo adaptada, los bancos seguirán existiendo, pero ya no serán ese apéndice que ayuda a los bancos centrales a desarrollar la política monetaria, porque gracias a Internet no necesitamos de ese apéndice. ¿Hacia dónde van a evolucionar los bancos centrales? No lo sé, evidentemente, el sistema bancario, pero a una convergencia probablemente con el Estado, con las tecnológicas, porque al final en este nuevo entorno competitivo las economías de escala dejan de tener sentido. Claro. Y ahí es donde encaja la desfragmentación que estamos viviendo. O sea, hasta ahora hemos vivido en un mundo a hombros de gigantes, como comentaba Rafa, gigantes apalancados en las economías de escala. Las economías de escala es un subproducto industrial. En el mundo digital lo estamos viendo con Internet. Tenemos el código abierto, tenemos la inteligencia artificial, tenemos herramientas que permiten descentralizar procesos, y en esa descentralización es cuando viene la fragmentación. Las tecnológicas es un asunto que me interesa mucho sacar a colación, pero lo vamos a hacer más tarde, si me permites. Quiero seguir ahondando en el sistema global económico, en la incertidumbre global y cómo lo condiciona todo. Yo te pregunto, tú diriges un máster en gestión de riesgo financiero. ¿Qué indicadores financieros, no sé, tipo de cambio, deudas soberanas, CDS, yo qué sé, consideras esenciales para anticipar esas convulsiones sistémicas que muchas veces pillan a mucha gente fuera de juego? Yo soy muy de la curva de tipos. La curva de tipos siempre ha estado ahí. El problema es en esta transformación radical que en el 2008 el sistema financiero cambió. Desde el 2008 los bancos centrales están inyectando Perdóname, liquidez. cambió para nada. O sea, cambió en ciertas cosas, pero por otro lado, los sistemas retributivos de los directivos siguen siendo los mismos. Ese liberalismo a ultranza que muchos decían se ha acabado porque ha fracasado, se ve aquí claramente, lo que hizo fue reinventarse más extremo. Cambió, Rafa, para nunca volver a ser el mismo. Con la pandemia la universidad ha cambiado de forma radical y seguimos igual, seguimos los mismos profesores, pero ya no es lo mismo. Al final, 2008, empiezan los bancos centrales a hacer el quantitative easing, el QE, y desde entonces los indicadores tradicionales, o sea, lo hemos comentado muchas veces, la inflación es una estafa. Los PIBs son una estafa. Los productos interiores brutos al final son indicadores agregados que no permiten entender lo que está pasando. Son válidos para un mundo industrial, pero en este mundo digital ya no tenemos que pensar tanto en indicadores, sino en adelantarnos, en anticiparnos. Oye, y ahí, hablando de la tecnología, tú que eres tan partidario, spreads soberanos, volatilidad de mercados, ¿los puedes prevenir con Machine Learning? Porque el riesgo geoeconómico está ahí y el uso de la tecnología también, pero no sé si aquí se aplica. Sí, a ver, todo lo que son indicadores adelantados, al final, que hemos visto Silicon Valley Bank, la crisis de Silicon Valley Bank, yo me atrevo a decirte, Rafa, que es la última crisis bancaria de la que vamos a oír hablar, porque a partir de ahora la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, es capaz de gestionar la economía en tiempo real. ¿Eso qué significa? Eso significa que si hay un problema asociado con la liquidez, tienen herramientas y capacidad para, en lugar de con manguerazos, que es lo que han estado haciendo desde el 2008, con un bisturí quirúrgico, poner liquidez en aquellos sitios donde lo necesitan. Por lo tanto, no hay un indicador avanzado, uno en concreto, que sea el que todos tenemos que mirar, sino en este entorno desfragmentado, lo que vamos a tener es
muchos pequeños indicadores que además van a permitir articular una política monetaria en línea con la fiscal, que es la que va a acabar moviendo. Estoy pensando en las elecciones de Japón, estoy pensando en SpaceX y el apoyo que tiene de la NASA, estoy pensando en Stargate. O sea, al final, por muy liberal... Se difuminan las fronteras entre esa inversión pública y esa inversión privada. Pero claro, hay una realidad a la que no nos podemos sustraer. A pesar de que estemos en esa transición de modelos y de sistemas, seguimos viviendo, aunque sea el pasado, en una sociedad industrial, o al menos posindustrial, en la que hay algunos, el hegemón, nada menos, que se empeñan en reindustrializar, que eso está ahí, no sé hasta qué punto es coherente o no, pero en el que dibujamos un escenario con altos niveles de deuda pública, altísimos, con déficit persistentes. Claro, yo te pregunto ahí, ¿qué margen real tienen los estados para sostener esas políticas ambiciosas sin comprometer una estabilidad financiera que o nos inventamos todo o nos da igual la deuda ad infinitum? Porque los bancos centrales, entre tanto, claman en el desierto por esa política fiscal unificada para poder articular ese sostén de la sociedad. Está cambiando el discurso de los bancos centrales. Yo, hasta hace 2-3 años, a Christine Lagarde era constante la referencia que hacía a la política fiscal. Y cada vez más tengo una sensación de que se están centrando solo en la estabilidad. O sea, al final la pregunta es, hay que elegir. ¿Y elegimos entre qué? Entre estabilidad, crecimiento, deuda. Pues si hay algo que nos está enseñando Japón es cómo podemos vivir con niveles de deuda. Al final la deuda es anotación en cuenta. El problema... y las monedas fiduciarias ya, pero entonces es toda una gran ficción que... Nunca ha dejado de serlo. Claro, pero ¿de quién depende entonces que alguien caiga? ¿De qué depende que los griegos tengan que ver 1/3 de sus pensiones reducidas y 3 millones de funcionarios en la calle? ¿Del capricho de alguien? Pues en el caso de los griegos, Mario Draghi tardó 5 años, desde el 2008, que Bernanke empezó con todo lo que es el quantitative easing. Nosotros hasta el whatever it takes no vino hasta el 2012. Sí. Al final, ¿de qué dependió el desastre griego, el español y el italiano? Pues de que en aquel momento el Banco Central Europeo tardó 5 años, Rafa, en responder. Desde entonces hemos aprendido a responder de forma instantánea. Es una ficción en la cual, antes de que se produzca la gran crisis sistémica, si el Banco Central es capaz de responder rápido, no se produce. A mí no me preocupa la burbuja de la IA, si desde el Banco Central o la política fiscal, según se va, y es la metáfora de la burbuja, según va saliendo aire de la burbuja, pues si hay inyecciones de liquidez que permitan sostener la burbuja, pues seguimos todos adelante. Al final es estabilidad, y esa estabilidad converge con una tecnología que nos va a permitir cada vez tener más recursos, más bienes, más trabajo, de una forma mucho más asequible. Que nos está cambiando la realidad. Vamos ya con la inteligencia artificial. Esa carrera es tecnológica, pero no es ni mucho menos solo tecnológica, es geoeconómica, va a generar dominios y predominios, preponderancias. Yo te pido posicionamiento. ¿Estamos ante un eje central de poder mundial comparable al que ha sido el petróleo en el 20? No, porque el petróleo lo tenían unos poquitos. O sea, está la OPEP, Noruega descubrió sus reservas, se monta la OPEP. En cambio, el poder de la inteligencia artificial es descentralizador. O sea, al final, por un lado, está el gran motor de la innovación, que es Estados Unidos. Pero es que China, toda la inteligencia artificial que está desarrollando Estados Unidos, la está fotocopiando y mejorando desde el código abierto. Por lo tanto, no es comparable con el petróleo por el poder descentralizador. Dicho lo cual, la capacidad de transformar que está teniendo la inteligencia artificial es absolutamente demoledora. Voy a discrepar contigo y quiero que me lo desmontes. Es descentralizador, desde luego, o sea, eso en cuanto a las capacidades, pero si viene de Estados Unidos, se va a llevar a cabo una migración o un predominio de Silicon Valley y sus valores en todo el mundo, porque esos no son de código abierto y se van a imponer una serie de sesgos, etcétera. Y si viene de China, que sí es de código abierto, pero debajo subyace lo que subyace,
que es un régimen autocrático, que no sabemos qué partes tiene de redirección de todo lo que hagas con ello hacia el régimen. Entonces, no es neutral. Te sirve para descentralizar gran parte de capacidades, pero condiciona quién va a dominar. Si se imponen los modelos occidentales / estadounidenses, eso va a ser lo que se va a llevar el gato al agua. Si predominan los chinos, va a pasar... No sé si me entiendes el razonamiento. Te entiendo perfectamente, y yo no acabo de ver ese imperialismo chino. El hecho de que... Es que es discreto, son mucho más sutiles, igual que con la trampa de la deuda, igual que con toda la diplomacia geoeconómica que tienen en África, en Sudamérica. No quieren controlar con ejércitos como Estados Unidos, quieren controlar de otra manera. Sí, y al final ese control también es una ilusión. O sea, a ver, la inteligencia artificial por supuesto que tiene sesgos, pero es que ya se ha convertido en una commodity. Por un lado, tenemos los grandes modelos estadounidenses que van de la mano de Nvidia, por ahí hay un resquicio a Taiwán, o sea, tenemos esos grandes centros de procesos de datos, y luego la respuesta de China, Rafa, no tiene ideología. O sea, me refiero, la inteligencia artificial china de código abierto es el modelo, es un modelo que está entrenado con una serie de datos, pero que cuando tú lo desarrollas, cuando tú lo implementas en local, lo tienes, lo entrenas con los datos que tú tengas en local. Pero no le preguntes de nada que tenga que ver con China. No, a ver, a lo que tú metes que viola en local, los términos. A ver, al modelo que tienes descargado en local le puedes preguntar lo que quieras, que es independiente. O sea, al final el código abierto es un programa que desarrolla un programador, lo pone a disposición de la comunidad y es la propia comunidad la que lo mejora. Si es que el problema es que en este nuevo entorno competitivo en el que estamos entrando, un chaval con una impresora en su casa, impresora 3D, puede hacer productos de una calidad tremenda. Eso es maravilloso. Es alucinante. Y es que cambia la forma de entender. O sea, el trabajo, o sea, igual que con la revolución industrial, pasamos de un trabajo manual, duro, a un trabajo pues más, déjame llamarlo civilizado. Ahora va a haber otra evolución, no solo en el trabajo, sino en el coste. O sea, al final, cualquier producto, vamos a ver cómo acaba representando su precio solo el coste de la materia prima. Fíjate, me encanta Y que energía, hables de trabajo y todo esto, porque ahí hay otra cuestión que yo creo puede condicionar la realidad de las sociedades a futuro, y que es algo que me ronda por la cabeza últimamente, el debate de gravar a las empresas que sustituyen trabajo humano por inteligencia artificial, robots, etcétera. Desde un punto de vista técnico, ¿va a haber un impuesto a los robots? O sea, hay aportes, se ha dicho desde ciertos gobiernos, pero bueno. Es la gran pregunta, Rafa. A ver, los bancos centrales emitían moneda y eso representaba un beneficio. Al final, en los mercados, el high frequency trading, o sea, tú tienes asociado con el arbitraje, para que los mercados funcionan, tú ganas dinero haciendo arbitraje. Pues en este sentido, el papel de la tecnología, si tú tienes una fábrica en la que solo trabajan robots, en la que se produce un producto donde el único coste es la energía, pues es que tenemos que cambiar la forma de entender. Derecho tributario, bases imponibles y cotizaciones sociales, es que, a ver, van a cambiar, Rafa, va a pagar un droide la cotización social. Nuestro sistema fiscal ahora básicamente son dos impuestos, IRPF e IVA. IVA tiene que ver con el consumo e IRPF tiene que ver con el trabajo. Es que tenemos que redefinirlo entero, porque ahora ya el IRPF no vamos a trabajar. ¿Y a quién le vas a cargar el impuesto? ¿A los que consumen? Evidentemente no. Se abre camino, y resumiendo mucho y dando un salto, se abre camino, y esto yo creo que es algo bastante objetivo. Si piensas en nuestro sistema español, o sea, durante la pandemia, en Estados Unidos dieron cheques, aquí no se dieron cheques, pero teníamos a los funcionarios, teníamos a los pensionistas que cobraban una renta. Se abre camino, Rafa, el camino de la renta universal. Eso surgía desde los propios promotores en Estados Unidos de estas tecnologías disruptivas. Se escuchaba a pensadores empresarios de Silicon Valley decir, bueno, vamos a acabar en gran medida con mucho del trabajo industrial. Bueno, pues habrá que generar esa renta universal, pero ¿quién la va a aportar? ¿Quién la va a aportar? ¿La van a aportar las empresas? A ver,
volvemos a la ficción de la que estábamos hablando antes. Si quitamos por arte de magia la deuda, desaparece la deuda, pues al final, ¿quién aporta esa renta universal? El que imprime el dinero. El que imprime el dinero. Papelitos que no van a tener ningún valor menos que ahora todavía, ¿no? Porque no los vas a ganar. Yo con los papeles que llevo en la cartera, yo también desayuno, voy al supermercado y compro cosas, pues al final por ahí vamos a tener que ir yendo. Qué curioso. Esto a mí me da lugar a pensar a otra cosa, dándole una vuelta de tuerca, pero que igual es demasiado salto y a lo mejor no estamos en ese punto o no lo estamos nunca, pero permíteme que lance la posibilidad. ¿Hay un pulso silencioso entre grandes corporaciones tecnológicas y estados tradicionales por el control de soberanías fiscales, empleo, productividad? Porque al final tiene más herramientas ahora mismo la gran corporación tecnológica que el Estado. A mí eso me gusta mucho cuando dicen es que va a venir una inteligencia artificial que nos va a controlar a todos. Esa inteligencia artificial lleva años existiendo y son las multinacionales. O sea, desde los 60... se acaba la Segunda Guerra Mundial, lo que comentábamos antes, Bretton Woods, y más o menos cuando se rompe Bretton Woods, en el año 72 con Nixon, empiezan a aparecer estas grandes multinacionales en paralelo con la CIA y la Casa de las Américas. O sea, no es moderno este poder de las multinacionales. Lo que pasa es que desde que está Internet, desde el año 2000, se han transformado. Ya no estamos hablando de no hablamos de McDonald's, de Coca-Cola, sino estamos hablando de los 7 magníficos. O sea, en este nuevo entorno, el Estado, yo pago impuestos, tú pagas impuestos, y obtenemos muy poco de lo que pagamos por nuestros impuestos a cambio. Digo muy poco en relación con todo lo que pagamos. En cambio, las tecnológicas que nos cobran nos dan mucho más de lo que nos da el Estado en servicios. Por lo tanto, la reflexión a la que animo no es que estén luchando las tecnológicas contra los estados por buscar paraísos fiscales, es que al final las tecnológicas se han convertido en una suerte de nuevo Estado. Claro, ahí es donde voy yo. Yo la deriva de los paraísos fiscales o tal me parece irrelevante. Me parece relevante esta deriva que tú mencionas. En el año 56, nada menos, Wright Mills escribía Las élites del poder. Y puedes entender perfectamente cómo la cooptación, cómo la búsqueda de poder y la concentración del mismo en Estados Unidos es un elemento que ha condicionado la deriva del mundo desde entonces. Pero claro, yo te pregunto, entonces las tecnológicas que tienen capitalización superior al PIB de muchos países, que tienen capacidades, ya no la capitalización, capacidades que no pueden tener los estados, ¿van a cambiar la forma de entender el mundo que tenemos en esa organización? O sea, yo lo he hecho ya varias veces esta pregunta, pero insisto contigo, ¿sigue teniendo sentido hablar de soberanía westfaliana en términos clásicos o esto ha saltado por los aires? Está por un lado el Apple ID o el Google ID. Yo personalmente... Esa es mi ciudadanía. Claro, yo estoy deseando que Google saque el pasaporte para hacerme ciudadano de Google. O sea, si es que al final... soy ciudadano europeo, que está estupendo. Soy ciudadano español, que es una maravilla. Pero mira, Estonia que da una ciudadanía, que puedes montar empresas en España, que es digital, y al final es mucho más flexible. A mí ahora me roban el DNI y hasta que lo vuelvo a tener dado de alta, o sea, te roban la cartera y tienes un problema. Y luego tienes que ir a una comisaría, te dan el nuevo, te hacen una foto. En cambio, con el Google ID o con el Apple ID no te la pueden robar. Eso es peligrosamente parecido a lo que uno de los ideólogos de Donald Trump, Curtis Yarvin, el filósofo estadounidense, Quería promover en Gaza Corporation. No hay soberanía estatal, es una empresa, hay acciones y bueno, vamos a ver. Sí, el problema de todo esto es cuando mezclas la política, la provocación, los medios de comunicación. No, pero hablamos de organización de los territorios, de las personas y de las soberanías, que es de lo que ahora mismo se está tratando con las capacidades que tienen estas empresas, que son superiores a las de los estados en muchos casos. El debate sobre todo esto es una discusión sobre quién gobierna en el siglo XXI, estados o plataformas, estados o tecnológicas. Es que de derecho los estados,
De hecho, las plataformas. Sí, pero eso sabes que ha cambiado siempre. Quiero decir, el Estado romano con su derecho cambió y luego el Estado medieval con sus situaciones y sus circunstancias y su vasallaje cambió y luego los tres estados cambiaron y han ido cambiando siempre. Nada es inmutable. Sí, a ver, las propias tecnológicas son conscientes de sus limitaciones. Google y Apple tienen licencia de dinero digital, pero no van a tener nunca una licencia bancaria por el tema de la supervisión. O sea, al final, yo creo que si hay algo que tienen, mira, Mark Zuckerberg ahora, el juicio de Meta. Sí. O sea, si hay algo que yo creo que tienen claro las tecnológicas es que dependen de los estados, que en cualquier momento. Pero de momento... ¿O crees que alguien se va a marcar un estándar oil? Una ley antitrust. A ver, yo creo que si desde, porque además son tecnológicas estadounidenses, si desde Estados Unidos tienen que despedazar alguna, ojo con Meta y Zuckerberg, porque al final la forma de lanzar un mensaje es coges a una, la despedazas y ya has lanzado un mensaje. Ellos son conscientes de su servidumbre y al mismo tiempo de su fragilidad. O sea, las grandes tecnológicas, que al final es una persona como Elon Musk. A Elon Musk le han metido en cintura. Lo que pasa es que detrás de Elon Musk hay muchos intereses, exactamente igual que detrás de Trump o detrás de cualquiera de estas grandes tecnológicas. Pero si son poderosas, es porque nos permiten hacer muchas cosas. Es que la cantidad de valor que generan es claro, brutal. Pero ahí entra, que quizás soy en este caso siendo prudente en general, pero yo creo que aquí tengo un punto conspiranoico, permíteme reconocerlo. Claro, de momento sucede eso, pero hasta que tengan algo, ahora mismo tienen la IA, pero hasta que tengan algo que cambie la sociedad de una manera tan grande que no se puedan meter en cintura. No, a ver... ¿Tú crees que no va a llegarse a ese punto? No sé si me captas. Sí, no, a ver, al final hay un componente militar, o sea, la fragilidad y la servidumbre es clara, y ellos lo tienen clarísimo, y prueba de ello es el juicio de Zuckerberg. O sea, como se mueva mucho Zuckerberg... Sí, pero es que Zuckerberg tiene redes sociales. Sí. Nada más. Con todo lo que supone de poder, pero con lo inocuo que es hasta cierto punto. Pero Palantir, por ejemplo, ¿qué parte de Palantir es gobierno estadounidense y qué parte no? O sea, al final están convergiendo. Igual que la política fiscal converge con la política monetaria, lo que comentábamos antes, las tecnológicas están convergiendo con el Estado. Me parece un asunto apasionante y me parece que puede ser un cambio de era tremendo, como el que ha sucedido en otros momentos de la historia, pero de momento está ahí la cosa. Luis Garbía, director del Máster en Gestión de Riesgo Financiero de ICADE, ha sido un placer hablar contigo. Muchas gracias. Placer compartido, Rafa, gracias. Hasta aquí hemos llegado en esta edición de Pulso Geopolítico, en la que hemos reflexionado sobre esas advertencias ya con un reloj con cuenta atrás sobre la mesa de Donald Trump hacia Irán. Les hemos contado las cuestiones más relevantes de la jornada en lo geopolítico y hemos dedicado todo el tiempo de entrevistas a una reflexión sobre geoeconomía, tecnología, inteligencia artificial y cambio de paradigma en las sociedades modernas. Sean felices y acudan siempre a su cita con nosotros. Esto es Pulso Geopolítico. Hasta la próxima. No falten.